El ICAFE cuenta con 4 centros experimentales y 2 zonas de investigación donde se genera tecnología apropiada que es transferida a los productores, quienes buscan altos rendimientos, eficiencia y capacidad productiva para lograr cosechas abundantes con calidad y así mejorar los precios en el mercado internacional. Una de las labores importantes que debe realizarse en el cultivo es el manejo de tejidos o poda de los cafetales. Forma del crecimiento del café. El crecimiento de la planta de café se produce tanto vertical como horizontalmente. Las zonas productivas se van desplazando de esta misma manera, porque los nudos producen frutos una sola vez. En Honduras, la mayor parte de las fincas cafetaleras están en esta forma, donde ya sus capacidades productivas se han perdido, debido a que en el café existen crecimientos hacia los lados, ¿ya? Son estos de acá, y crecimientos hacia arriba, que son estos de acá, lo que hace que la planta siempre vaya buscando espacios, tanto espacio de aire como espacio de luz. Cuando comienza sus primeras etapas de producción, se enmarcan en estos puntos de crecimiento, ¿verdad? El primer año, ese punto de crecimiento productivo se da más o menos a los 3 años de edad de la planta, comienza esa primera etapa productiva. Luego viene al 4.º año, en algunos casos al 3.º, su segunda etapa de producción, y luego viene al 3.er año una última etapa de producción. Después de unas 4 a 5 cosechas, la producción se reduce y se localiza solo en las puntas de las ramas. Este es el momento de podar la planta para recuperar su capacidad productiva a partir de ramas y nudos. ¿Qué es la poda del cafetal? La poda del cafetal es una actividad prioritaria dentro de las prácticas de manejo del cultivo que debe ser programada para ejecutarse todos los años, con fines de asegurar una producción sostenible y estable. Esta práctica tiene la finalidad de renovar tejido agotado. Su eficiencia en estimular tejido nuevo productivo comienza al distinguir cuidadosamente cuando el tejido está total o medianamente agotado. Objetivos de la poda: renovar tejido productivo, estimular la producción por mayor entrada de luz a las plantas, con exceso de autosombreamiento, mantener una adecuada relación cosecha-follaje, disminuir las condiciones favorables para las plagas y las enfermedades, hacer más accesible la cosecha, facilitar las labores de manejo del cultivo, disminuir la binualidad productiva, eliminar el tejido dañado por enfermedades y otras causas, evitar muerte descendente en ramas primarias y raíces. ¿En qué se basa la determinación del sistema y el tipo de poda? La determinación del sistema y tipo de poda a utilizar se basa en el estado de agotamiento de planta y de la reducción de la capacidad productiva de los lotes, señalada a través del registro de producción. Los diferentes tipos de poda pueden combinarse en una finca, y los más comunes son poda alta o descope, poda media y recepa. Poda alta consiste en la eliminación de la yema terminal de una planta para detener su desarrollo vertical y estimular su crecimiento lateral, o sea, el desarrollo de abundante ramificación secundaria y terciaria. La altura del descope depende del desarrollo de las plantas, de la pendiente del terreno y del alcance máximo de las manos de los recolectores en la cosecha. Debe hacerse lo más alto posible para aprovechar la mayor cantidad de ramas productivas. Normalmente se deja crecer libremente la planta y al llegar a 1.70 metros se descopa. Se recomienda que a esta altura no se debe permitir el desarrollo de brotes que surgen de las yemas que salen del corte. Poda media consiste en eliminar la yema terminal de la planta de café
para detener el crecimiento vertical y propiciar el desarrollo hacia los lados con abundante emisión de bandolas secundarias y terciarias, pero con la diferencia que el descope se realiza a 1.50 metros. El descope o poda alta y la poda media se recomienda realizarla en un lote de completo, cuando se tiene la certeza de que la cosecha del año siguiente va a ser muy baja, razón por la cual se practica inmediatamente después de la cosecha. Se recomienda eliminar los rebrotes que salen después del corte. Recepa. Consiste en cortar el tallo de la planta a una altura de 30 a 40 centímetros del suelo para renovar completamente los tejidos productivos. Se realiza en plantaciones donde el diagnóstico del estado de agotamiento de las plantas y los registros de producción determinan una reducción sensible de la capacidad productiva de los lotes, sin querer decir con ello que la plantación debe estar deteriorada o severamente agotada. Por el contrario, debe tener suficiente follaje y vigor para asegurar una buena respuesta a la recepa. La recepa es un método muy drástico de renovación de tejido. Por esta razón, debe recurrirse a ella solamente después de haber efectuado otras prácticas de manejo como la poda media. Pasos para realizar la recepa. Desrame del árbol. Se procede a cortar y picar las ramas de todo el árbol, esparciéndoles por todo el lote para proteger el suelo de la erosión y evitar el crecimiento de las malezas. Corte del tallo de 30 a 40 centímetros de suelo, conservando las ramas primarias por debajo de la poda baja. Sistema de podas. Los tipos de podas descritos anteriormente pueden aplicarse a plantas individuales o por calles, por parches o por lotes, ciclos de diferente duración. El ICAFE recomienda las siguientes opciones para los pequeños productores. Poda individual o selectiva. Esta poda se recomienda para fincas pequeñas que dispongan de mano de obra familiar donde no es posible mecanizar. La poda selectiva es difícil de manejar para lograr uniformidad una vez que se realiza, porque requiere un alto criterio selectivo. La poda alta o descope se realiza a una altura de 1.70 metros, la poda media a una altura de 1.50 metros o la recepa o poda baja, según el grado de agotamiento del tejido y en base a la altura que se está presentando, procurando conservar el material potencialmente productivo. Con la poda selectiva, solo se quitan las plantas agotadas o el material agotado en ellas, así que cada planta lleva un manejo diferente, dependiendo de su estado o vigor vegetativo, por lo que se requiere una gran cantidad de mano de obra. Sistema de renovación a 7 años. Siembra nueva. Se sacan 4 cosechas a libre crecimiento. Inicio del ciclo de renovación a 7 años. Poda alta. 1.70 metros, eliminando brotes verticales, después de obtener las 4 cosechas. Poda media, 1.50 metros, dejando los brotes, después de sacar 2 cosechas. Recepa, después de sacar 2 cosechas. Volver a comenzar con la poda alta, después de sacar 2 cosechas. Opciones de manejo para fincas medianas y grandes. La poda por lote. La poda por lote se aplica en fincas grandes y medianas tecnificadas, dividiendo la plantación en lotes iguales de 3, 4, 5 y hasta 6 lotes. Esto permite ahorrarse el plan de inversión anual de la finca en lo referente al tipo de fertilizante, dosis por planta, cantidad por lote, y se puede elegir el momento más oportuno para su aplicación, así como el control de malezas y el fitosanitario. Esta poda facilita la programación y ejecución del manejo agronómico de la plantación por cada lote específico, como por ejemplo, lote sin poda, lote podado, el ciclo anterior y lote a podar en el presente ciclo. Se puede estimar la producción en el lote podado hace 2 ciclos para considerar ese ingreso, como también programar los nuevos lotes a los cuales se les aplicará recepa según una planificación establecida.
En Honduras, algunos productores lo utilizan con éxito y tiene como principal ventaja su flexibilidad para modificaciones y ajustes, permitiendo manejos alternativos como recepa, poda media o alta y pausa, dependiendo de la evaluación de la cosecha esperada y de los precios del café en el mercado. Una forma en la que se puede reducir costos cuando las áreas a podar son grandes es realizar la labor mecanizada utilizando una motosierra o chindagua adaptada con sierra. Poda por ciclos o calles. Esta poda también se recomienda normalmente para fincas grandes y medianas tecnificadas, con elevado uso de insumos y densidades de siembra superiores a 3.500 plantas por manzana. La principal desventaja que presentan estos sistemas es que se eliminan plantas muy vigorosas dentro del surco que le corresponde a la poda, perdiendo la cosecha al siguiente año, lo que explica su escasa adopción por los productores en Honduras. Edad de poda. La edad en que se debe comenzar a podar el café se determina por el sistema de producción, el ambiente y el manejo agronómico que se le ha proporcionado a la plantación, afectando directamente el estado fisiológico. Entre los factores ambientales que influyen pueden mencionarse la sombra, la fertilidad del suelo, la altura y el clima. El manejo agronómico incluye la fertilización, control fitosanitario, densidad de siembra y variedad, entre otros. Los cafetales a pleno sol deben comenzar a podarse antes de las que se cultivan con sombra. Lo mismo ocurre con plantaciones sembradas en suelo de baja fertilidad o que estén a baja altura. En general, en condiciones de manejo deficientes, la planta se agotará prematuramente y demandará renovación de tejido productivo. Generalmente se acepta que debe de comenzar a podarse el cafetal después de obtener 4 o 5 cosechas, pero este criterio es más aplicable cuando se utiliza poca sombra. En cafetales sombreados hasta en un 40%, con buen manejo, es posible iniciar las podas un poco más tarde. Sin embargo, no se puede generalizar, pues debe de procederse a evaluar el estado de agotamiento de la plantación y la productividad de cada lote. Época de poda. La época más apropiada para podar el café es inmediatamente después de la cosecha, pues la planta se encuentra en un estado de reposo vegetativo. En Honduras, esta fase ocurre durante el verano, entre los meses de febrero, marzo y abril. Deshige. El deshige consiste en seleccionar los brotes que se desarrollan después de la poda, con el propósito de reducir su número, dejando los más vigorosos y mejor ubicados. Al no deshijar, los brotes crecen débiles y tendrán poca producción. Un primer deshige se debe hacer cuando los brotes tengan una edad de 3 a 4 meses, dejándose 1 o 2 hijos de repuesto por la posible pérdida de los que fueron seleccionados. El segundo deshige se hace 2 o 3 meses después del primero, dejando el número definitivo de ejes que permita obtener buenas producciones. Si la plantación está sembrada a una densidad de 3.500 plantas por manzana, a un solo eje por postura, se recomienda seleccionar 2 o 3 hijos bien desarrollados y ubicados de 5 a 15 centímetros bajo el corte, preferiblemente opuestos entre sí. Agobio. Esta es una técnica de formación de planta que se recomienda principalmente en plántulas de siembras jóvenes o plantillas de 6 meses hasta 3 años de edad, cuando se presentan problemas de establecimiento y desarrollo. El agobio permite recuperar las plantas jóvenes a las que les falta crecimiento a través del estímulo de nuevos brotes o hijos que se ralean a 2 ejes por plántula, permitiendo el restablecimiento del vigor y el normal crecimiento y desarrollo vegetativo. No obstante, la producción se retrasa un año más. Pasos para el agobio. Arquear la planta y fijarla a una estaca. El doblez deberá formar un ángulo de 45 grados con respecto al suelo. Capar la parte terminal. Eliminar las bandolas de la base del tallo. Seleccionar los chupones y al transcurrir 6 meses a un año, eliminar la parte terminal de la planta. Recomendaciones puntuales.
Podas, deshijes y agobios. El criterio para decidir el tipo de poda a utilizar debe basarse fundamentalmente en el diagnóstico del estado del agotamiento de la planta y de la capacidad productiva del lote a través del registro de la productividad. En el caso que se decida por la recepa y se trate de un productor pequeño de una manzana, se debe de estratificar inicialmente a una porción de 1/8 o 1/4 del total de la plantación para adecuar a los ingresos del año que espera el productor. Determinar oportunamente cuando el tejido de las plantas está totalmente o medianamente agotado. Escoger el tipo de poda selectiva a usar de acuerdo a la altura de la planta, donde se está presentando el agotamiento. Ejemplo, tipo de poda. Poda alta o de escope, cuando el agotamiento es arriba de 1.70 metros de altura. Poda media, cuando el agotamiento es arriba de 1.50 metros de altura. Recepa o poda drástica, cuando el agotamiento es severo y la capacidad productiva del lote es baja. Utilizar la poda sanitaria para eliminar tejido enfermo o dañado por plagas o enfermedades. En fincas grandes o medianas que no dispongan de suficiente personal especializado para realizar la poda selectiva, utilizar la poda cíclica por calle o la poda por lote, usando una motosierra o chindagua adaptada con sierra para reducir costos. Deshijar en el momento justo en base al crecimiento y desarrollo de los brotes, realizando un primer deshige cuando los brotes tengan una edad de 3 a 4 meses y un segundo deshige se hará unos 2 o 3 meses después, dejando 2 o 3 ejes por tronco. Fertilización. Reducir a la mitad o suprimir la aplicación de fertilizantes por 6 meses a 1 año a los hijos de podas drásticas o de recepa. En suelos que presenten alta fertilidad, eliminar la fertilización del surco programado para la poda cíclica del año siguiente. Independientemente de la utilización o no de fertilizantes al suelo, en las diferentes edades de recepa, hay que realizar de 2 a 3 aplicaciones foliares, principalmente de nitrógeno y micronutrientes. Repoblación. Es necesario reponer todas aquellas plantas que no respondan a la poda, para mantener poblaciones óptimas, resembrar plantas de la misma variedad, planificando la actividad 1 año antes. El manejo de tejidos es un componente muy importante y que debe implementarse para poder tener siempre cosechas sostenidas. Yo tengo la experiencia particular de fincas de 20 años o más, que con 20 o 30 quintales por manzana manejadas con poda por lote. Pero esto es, como les digo, no hay recetas. La poda a aplicar en la finca depende de una observación y un diagnóstico muy cuidadoso de la misma. Puede usted tener una finca que se ha bajado, por ejemplo, a 10 quintales por manzana, ya muy agotada, muy vieja, y al cabo de 2 años o 3 años después de someterla a una poda de manejo de tejido, usted puede tener 30 o 40 quintales por manzana. O sea, la ganancia es muy superior a los costos en que incurre la práctica. Amigo productor, recuerda que de las prácticas adoptadas a tiempo y con precisión depende la productividad de tu finca. Maneja e invierte en tu finca como una empresa y obtendrás resultados positivos a largo plazo, mejorando la calidad de tu vida y la de los tuyos. No dudes en acudir a tus amigos de ICAFE en las 8 regionales a nivel nacional.